muy buen día, un gusto en saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. Ustedes saben que el dengue es una infección producida por un virus y transmitida a los humanos por la picadura de zancudos infectados, como por ejemplo el Aedes. En lo que va del año se han reportado 179 casos de dengue en Chile, con 135 de ellos adquiridos en el extranjero y el resto en Isla de Pascua. Estos números resaltan la importancia de estar alerta y tomar medidas preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad, que puede tener graves consecuencias para la salud pública. Vamos a conversar con la doctora Muriel Ramírez Santana, magíster en salud pública, mención en epidemiología, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte y especialista en salud pública y académica del programa del doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás tú? Un gusto que nos hayas recibido. Buen día. Hola, muy buen día, Miriam, para ti y para quienes nos van a estar viendo acá. Oye, Muriel, a ver, partamos por el principio. ¿Por qué es importante el tema del dengue? Porque en Chile, por lo menos en Chile continental, por lo que me estoy dando cuenta, no existía, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es el dengue? Además, aprovechemos de que nos cuentes. Claro, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Tú algo comentaste, efectivamente es una enfermedad del grupo que se llaman fiebres hemorrágicas. Es una enfermedad que es un virus, es producido por un virus, y efectivamente este virus infecta a cierto tipo de zancudos, que son los Aedes, y estos zancudos transmiten la enfermedad cuando están contaminados, contagiados, ¿no es cierto? Las hembras transmiten la enfermedad a las personas que pica. Entonces, ahí es donde se produce este problema. Esta enfermedad no se transmite entre las personas, de Eso, persona a eso, persona. eso, No, eso es re importante porque, claro, sí, la picadura, ¿qué hace el mosquito? Le saca sangre a la persona que está infectada, ¿no es cierto? sí, Y sí. eso, No, aclaro, ¿no? saca sangre a una persona infectada, Claro, adquiere la infección el mosquito. y se la inocula El, san- entonces a la otra pobre ser humano víctima, digamos, sí, de este mosquito que venía infectado. claro, porque dentro del mosquito hembra, de las hembras, no de los machos, dentro del mosquito hembra, este virus, ¿no es cierto?, vive ahí dentro del mosquito o del zancudo y se aloja en las glándulas salivales. Entonces, en el momento de picar, también se eyecta, ¿no es cierto?, sale junto con la saliva en el momento de picar el zancudo. Oye, y si yo por algún experimento, casualidad o lo que sea, junto, por ejemplo, una persona con el virus y otra persona que no tiene el virus y traspaso sangre a otra, ¿no? Ah, claro, si la Si persona hubiera tiene una- la enfermedad en ese momento, por ejemplo, si hubiera una transfusión de sangre. no, solamente si estuviese enfermo en ese momento. Ah, perfecto, ya, ya. Sí, si tiene lo que se llama viremia, o sea, el virus en el torrente sanguíneo, en la sangre, cuando está la enfermedad aguda. Pero una vez que ya pasó la enfermedad, que no es el caso de otro tipo de cosas como la malaria, que es un parásito, es distinto, las personas que han tenido malaria no pueden donar sangre, pero quienes han tenido dengue y han pasado un tiempo que ya se ha recuperado, no hay problema. Oye, ¿dónde se desarrolla este mosquito? Porque acá en Chile en realidad era muy Sí, raro encontrar, ¿no? Yo no sé si es más en la época de invierno, más en la época de primavera, en lugares encharcados, en lugares donde es ya, típico que hay zancudos. Cuéntanos un poquito cuáles son las claro. condiciones de vida de este mosquito, Bueno, yo prefiero decirle zancudo, porque ¿ya? cuando uno dice mosquito, las personas piensan que es una mosca chiquita. No, es un zancudo, ¿ya? Y es un zancudo que tiene ciertas características para vivir, ¿no es cierto? Necesita ciertas características en el ambiente. Lo típico es, primero, temperaturas en el ambiente entre 25 y 30 grados, y luego la hembra deposita huevos en agua y
si esa agua en aguas estancadas, ¿no es cierto? En aguas estancadas que no se movilizan, ahí el huevo madura, eclosiona, que se llama, ¿no es cierto? Se abre y nace la larva y que después se transforma en zancudo. Entonces, en Chile existía el mosquito, este zancudo existía en la zona norte de Chile, desde Copiapó hacia el norte. En los años 50 fue erradicado, se erradicó del ambiente en esos años y ahora se ha visto que ha regresado. ¿Por qué? Condiciones del cambio climático. Por un lado, ¿no es cierto? El zancudo está presente efectivamente en Isla de Pascua, está presente y como tú comentaste al principio, hay casos autóctonos de dengue en Isla de Pascua. Y se ha encontrado presencia de este zancudo en el norte de Chile, en Arica, ya a final de los 90, principios del 2000, y también en los últimos años se han encontrado algunos especímenes de zancudo en los Andes y en Valparaíso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por el cambio climático ya esta presencia del zancudo se ha ido extendiendo hacia el sur de nuestro continente y hemos tenido brotes de dengue importantes con proliferación de este zancudo en lugares donde antes no había. Por ejemplo, Argentina y Uruguay. Y por supuesto, al transitar, ¿no es cierto?, vehículos, camiones, etcétera, en lugares de frontera es muy clásico que pueda existir presencia de este mosquito. ¿Y qué es lo que ocurre? La autoridad sanitaria, Ministerio de Salud y sus seremías de salud a niveles regionales, estamos en alerta, ¿no es cierto?, en varias regiones, básicamente de lo que es metropolitana, quinta región hacia el norte, estamos en alerta y se hace una vigilancia. O sea, se está atento y se establecen lugares para ir a buscar efectivamente que pueda haber huevos, larvas o la presencia del zancudo. Oye, cuéntame, me imagino que esa supervisión debe ser un tanto difícil, ¿no es cierto? Porque el zancudo no es un tremendo bicho que uno lo pueda ver así, claro. Entonces, Sí. me surge al tiro alguna pregunta. Por ejemplo, ¿se pueden fumigar o no funciona la fumigación? Por ejemplo, si vienen camiones, por ejemplo, en el que se adosaron en alguna parte del camión y después volaron libremente acá. Eso, partamos por ahí. Cuéntame Ya, cómo se puede mira, hacer este rastreo. cuando se eliminó este zancudo del país en esos años 50 se usó el DDT, que es un tóxico plaguicida que ya no se puede utilizar porque está prohibido, ¿ya? Y el problema que ocurre es que estos insectos se hacen resistentes a los pesticidas. Entonces, es posible, ¿no es cierto?, a lo mejor hacer una fumigación muy local, ¿no es cierto?, en ciertos lugares cuando se encuentra presencia de, pero lo que hay que hacer, que lo que es efectivo es evitar que haya desarrollo del zancudo. ¿Y eso cómo se hace? Básicamente manteniendo esa vigilancia, que sí es difícil, pero hay ciertas técnicas que se utilizan para mantener esta vigilancia eh, y evitar que existan lugares en los cuales haya agua estancada acumulada. Por ejemplo, floreros en la intemperie, las vasijas con las cuales se le da agua a las mascotas, charcos de agua, los neumáticos que están fuera de uso y que quedan ahí en la intemperie, llueve y queda el agua ahí acumulada. Oye, Todo ese tipo y, de lugares hay que evitarlos y estarlos limpiando constantemente.
Oye, y en ese sentido, por ejemplo, los humedales, porque en general los humedales es muy poca el agua que entra y que sale, que a lo mejor Sí, pasa, pero como muy profundo. En cambio, sí. estos charcos se mantienen ahí por mucho tiempo. Y claro, hay lugares, los humedales específicamente, tienen además bastante temperatura, los sectores. Bueno, depende del lugar donde esté el humedal, Claro. obviamente lo que es la temperatura, y por eso digo que se está extendiendo, ¿no es cierto?, hacia el sur del continente. Y efectivamente los humedales, al menos acá en mi región, que yo estoy en La Serena, ¿no es cierto?, se hace vigilancia en los humedales también, Ya. ¿ya? Y se hace vigilancia, por ejemplo, en los cementerios, que es donde clásicamente hay florero a la intemperie, ¿no es cierto? Y puede quedar ahí agua estancada. Ahí también esos son lugares en que se hace la vigilancia en forma permanente por parte de los equipos de las seremías de salud. Oye, ahora viene una pregunta bien importante, digamos. O sea, me llama la atención que tú dices, ya, la hembra llegó a Chile o al lugar que sea y depositó huevitos y de esos huevitos van a nacer muchos zancuditos. ¿Esos Sí, zancuditos, si venían de una mamá infectada, también vienen infectados? no necesariamente, no, Ya, ya. no, Así que no. en realidad un poco es azaroso el tema de la Sí, vigilancia, porque a lo mejor pobrecitos no tienen nada. ¿Y cómo se contagian de picar a un sujeto ya que está con la enfermedad. que está con la enfermedad? Pero si Sí. llegaran, en un caso hipotético, estos mosquitos acá, estos zancudos, y no hay personas infectadas, daría lo mismo que Entonces no existieran. hay transmisión. Claro, daría lo mismo que existieran. Ahora, ¿por Claro. qué esto se radicó, como dices tú, en algunos años atrás, con el tema del DDT, que está sumamente prohibido, es muy peligroso, Sí. hacía más daño que el bien que hacía, ¿no? Pero claro, en esos tiempos seguramente no se sabía. Pero cuéntame, estos, ¿cómo volvieron? ¿Cómo llegaron de vuelta? ¿Cómo se han mantenido, por ejemplo, en Isla de Pascua? ¿Por qué es endémico de ahí? Ahora, se entiende que con Isla de Pascua, como está aislado, no hay tanta posibilidad de transmisión como es aquí, ¿no? Si hay Claro. en Coquimbo, por ejemplo, perfectamente bien se puede venir en mi auto cuando yo vengo para acá y lo deposito en alguna parte por ahí, digamos, en alguna lagunita. O sea, la hembra igual tiene cierta tiempo de vida, no, no son más de 2 semanas que vive cada zancudo, ¿ya? Entonces, y el ciclo de vida entre que la hembra pone los huevos y después se produce, se llega, ¿no es cierto? Viven nuevos zancuditos, como dices tú, pueden pasar también entre 4 días, 2 semanas, o los huevos también pueden quedar ahí y sobrevivir un tiempo hasta que se den las condiciones de temperatura para que puedan eclosionar, ¿no es cierto? Y llevar al nivel de larva. Entonces, es difícil que se den todas las condiciones, que haya zancudo, que que pique a alguien que ya venga con la enfermedad en nuestro país, digamos, ¿no es cierto? Así con las condiciones que estamos ahora. Y que se contamine esa hembra y que luego pique a otra persona y ahí como que se extienda un brote, es muy difícil que ocurra y por eso que es importante la vigilancia del zancudo, ¿ya? Acá. Ahora, en Isla de Pascua llegó porque llegó, a lo mejor en algún avión, qué sé yo, no se sabe, y de alguna manera tiene las condiciones climáticas para reproducirse y ahí entonces se produjo un brote. Hubo un brote importante, como tú comentaste, a principios de este año se logró controlar. En junio, julio, por ahí ya se controló y ya no hubo más casos, fue un brote que duró como 5 o 6 meses desde el principio de este año.
Oye, cuéntame, ¿qué tan grave es el dengue? ¿Existe algún tipo de, ya sabemos que fumigación no, pero de vacuna para las Ya. personas? ¿Hay distintos niveles de gravedad? A lo mejor yo Sí, tengo y nunca me di por enterada, no sé, sí, cuéntanos un poquito. claro, efectivamente es así. El virus del dengue en sí es un virus, pero hay cuatro cepas distintas, cuatro subtipos de virus, ¿ya? Y generalmente, bueno, el uno, 2, 3 y 4. ¿No? Y ese, lo que vemos nosotros en los casos, la mayoría son uno o dos, y los 3 y 4 son los más graves. Y clínicamente, de los síntomas que puede tener la persona, puede ir desde que no tiene nada, desde que no siente nada, no tiene ni un síntoma, hasta que pasa como por un resfrío, porque malestar general, un poquito de fiebre, qué sé yo, y luego eso ya son como el 80% de los casos y hay un porcentaje mínimo que hace dengue grave. Y ahí ya, además de la fiebre, la persona puede ponerse amarilla, ictericia, que se llama, puede tener edema, el hinchazón en varias partes, dolores articulares, dolores musculares y puede ya afectar a otros órganos, inclusive al sistema nervioso, puede producirse hasta una encefalitis, ¿no es cierto? Una neumonía, etcétera. Y entonces eso ya es un dengue grave y además se producen hemorragias, por eso está dentro de las fiebres hemorrágicas. Y ese cuadro es más frecuente que lo produzca el dengue 3 y 4 del subtipo de virus, Y el que acá que se en encuentra, general perdona, y el que acá acá se no ha tenemos. encontrado, Lo que hemos encontrado acá, porque esto también está en vigilancia virológica que se llama, que lo hace el Instituto de Salud Pública, la mayoría de los casos son tipo uno, ¿ya? Tipo uno, o sea, son dengue leve. Y de hecho no hemos tenido en todos los casos en este año, tanto los importados que llegan contagiados de afuera como los de Isla de Pascua, solamente dengue leve. No hemos tenido ni fallecimiento ni dengue grave. oye, tú dijiste que hay cuatro cepas distintas. ¿Quiere decir Sí. entonces que me podría llegar a infectar cuatro veces de distinto pajarito? Exactamente. Puede uno tener cuatro diferentes tipos de infecciones. Y Ya. tú me preguntaste por vacuna. Sí, La vacuna en este momento es bastante controversial. La vacuna justamente porque hay un brote muy grande, hubo un brote muy grande en estos últimos meses en toda América Latina, desde Estados Unidos hasta Argentina, como dije. El único país que estamos libres, salvo Isla de Pascua, es Chile. Hubo un brote muy gigante en Brasil y efectivamente hay dos vacunas que están aprobadas a nivel mundial y una que está en estudio en Brasil, justamente. Estas vacunas, eh, la Organización Mundial de la Salud las aprobó recientemente en septiembre solamente para ciertos países. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la vacuna produce efectos secundarios. Entonces, solamente se utiliza o está recomendada para países en los cuales el dengue es endémico, o sea que siempre está presente, ¿ya? En lo cual nosotros no caemos ahí. Y para niños entre 4 años y 16 años. Entonces, no hay una vacuna autorizada para los viajeros, por ejemplo. No. Estamos a la espera de los de resultados del estudio de la vacuna que se está probando en Brasil, en el Instituto Butantan, que es bastante promisoria porque tiene menos efectos secundarios, es contra cuatro cepas y es de solo una dosis, porque las otras que están ahora aprobadas necesitan dos dosis y necesitan una amplia cobertura para poder ser efectiva y una serie de condiciones. Entonces, en la práctica, para nosotros, para Chile, no tenemos vacuna. ya. No hay vacuna para viajeros y tampoco se dan las condiciones que tiene que tener un lugar o un país en Isla de Pascua como para que se pueda usar la vacuna según la recomendación de la OMS.
Pero si yo viajara a un país donde tienen dengue, y claro, tú dices acá no hay vacuna para viajeros, pero en el país No, yo a lo mejor puedo llegar a vacunarme. ¿Se recomienda eso o no? no se recomienda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las vacunas son de virus vivo atenuado. Ah, Entonces, si tú nunca has estado expuesta al virus, te pones la vacuna, puedes tener efectos secundarios de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La vacuna está recomendada, por ejemplo, para adultos que son, que ya han tenido dengue antes. ah, ya, Entonces, te perfecto. permite prevenir un dengue grave de los tipos 3 y 4. Y por eso que se usa solamente en países en los cuales el dengue es normalmente endémico, que se llama que está presente siempre. Claro que sí. Oye, tú dijiste que era de repente el dengue leve. A lo mejor no pasa mucho, a lo mejor uno lo confunde con un resfrío, etcétera. Pero ¿cómo se pesquisa? Porque yo a lo mejor digo yo, a ver, esta cuestión no es, o a lo mejor hay un brote justo en la zona donde yo estoy. ¿Cómo se pesquisa? Parto Claro, al médico, al SAPU, al hospital, y hay sí. algunos exámenes específicos. Claro. Mira, vamos a ponernos en un contexto que estamos en Chile continental, ¿ya? Porque es distinto si hay un brote en Isla Pascua Claro, y es distinto claro. la forma de Sí. abordarlo, ¿verdad? Entonces, el médico, ¿qué es lo que tú primero vas a ir al consultorio, al centro de salud, al SAPU, al hospital, donde sea, y porque te sientes mal. Tienes fiebre, calofríos, que no se te pasa, que varios días te empieza a doler los músculos, a doler las articulaciones y vas a consultar. Lo que te van a preguntar es si has viajado Claro. en las últimas 2 semanas. Y entonces ahí está la sospecha de que si la persona viajó, por ejemplo, a Brasil, viene llegando de Brasil o viene llegando de un país en el cual hay un brote en este minuto, en los últimos 10 días, entonces es posible que sea dengue. Y en ese caso se toma un examen de sangre para ver si el dengue está ahí. Ese examen lo analizan por una técnica de ELISA para ver si hay la presencia del virus y en el caso que sea positivo, bueno, es dengue. Y eso normalmente lo mandan después al Instituto de Salud Pública para ver qué tipo de virus es, ¿ya? Em, y para el tratamiento es virus, por lo tanto no hay antibiótico, no hay nada, solamente hidratación, algún antiinflamatorio y si la persona ya pasa, ¿no es cierto?, a un nivel de síntomas ya de dengue grave, ahí sí necesita un tratamiento hospitalizado con básicamente es hidratación y evitar una complicación. Oye, y ante la prevención, hablemos de la prevención, de la educación, tú nos contaste en zonas así, con ciertas características climatológicas, usted no mantenga recipientes con agua así al aire, tápelas por lo menos, O límpiela o una vez a la semana, o a lo mejor movilizándolas, ¿no? También, porque claro. para que no estén estancadas. Pero cuéntame en ese sentido, estos, ¿cómo se llama para cuando uno se pone un repelente? Repelente. ¿Funcionan? Sí, el repelente funciona, pero generalmente los repelentes que venden acá en Chile no son buenos. Y cuando uno va y viaja, que ya hay las recomendaciones para viajeros, es comprar el repelente que se use allá. Y la otra recomendación es usar la mosquitera, que es esto que se pone, ¿no es cierto?, como un velo arriba de la cama y hay que meter la mosquitera por debajo del colchón para evitar que el zancudo entre por las orillitas y por los huecos que queden, ¿ya? Y el zancudo, generalmente, este del dengue, vive en lugares, en ciudades, ¿ya? Porque es como doméstico y sale a picar la hembra en la mañana temprano al amanecer o al anochecer.
Y lo otro es que el mismo bicho, el mismo zancudo, además transmite el virus Zika, la fiebre amarilla y el chikungunya, que son otro tipo de fiebres hemorrágicas virales. Oye, pero el Zika estuvo presente también, apareció, me Sí, parece que el año pasado, por esta misma época, ¿no? Es como estacional. son estacionales porque efectivamente el mosquito, el zancudo se reproduce cuando hay agua estancada y eso Y hay ocurre en la calor. época de lluvias en las áreas tropicales. Claro, claro que sí. Oye, muchas Sí. gracias. Vamos a tener que seguir hablando de bichitos así porque viene toda la época en que empiezan a aparecer estos bichitos, ¿no es cierto? Porque hay mucho calor, hubo una época lluviosa este año, por lo menos acá en Chile, y si bien es cierto, la cordillera nos protege mucho, ¿no? Es nuestro filtro natural, digamos. Igual están llegando por el tema de las importaciones, por el tema de el trasvasije que hay con los migrantes, etcétera. Así que vamos a tener que seguir conversando de este tipo de cosas que no hablábamos antes, no, Sí. no eran nuestras, ¿no? Yo siempre digo, los agentes infecciosos están dentro de las personas. Y mientras las personas se muevan y viajen por el mundo, los agentes infecciosos también los van a acompañar. Entonces, por lo tanto, vamos a estar expuestos a diferentes tipos de estas enfermedades y lo más probable que se venga en un futuro son las zoonosis, o sea, enfermedades que son transmitidas desde los animales o desde los insectos hacia las personas. Y con esto del cambio climático, obviamente, eso influye en los ecosistemas y también en las formas en que se transmiten las enfermedades. Doctora Muriel Ramírez, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Miriam, también. Le damos las gracias a la doctora Muriel Ramírez Santana, magíster en salud pública, mención epidemiología, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, especialista en salud pública y además es académica del programa del doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.